Hablando de un lado o del otro, cada vez que se pronuncia la palabra moral, tiene un tacho en un estudio de televisión. Dolina versus Macri habló con Matías Martín. ¿Y por qué focalizamos en Dolina? Porque la verdad que es un comunicador con su historia y es un ferviente defensor del modelo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que nos interesa también es ver cómo, de alguna manera, comulgan varios artistas, comunicadores, que en definitiva han defendido el modelo de Cristina durante tanto tiempo mediáticamente, cómo comulgan con la propuesta del Scioli, ¿no? Del sciolismo, de este Scioli cada vez más cerca de un balotaje. Lo vemos un poco más tenso, más nervioso a veces a Scioli, pero sigue siendo Scioli con sus virtudes y sus defectos, pero para muchos diferente a Cristina. Mirá. Su límite es Macri. Alejandro Dolina convocó a todos los que están a favor de la inclusión social a votar por Daniel Scioli. Decir que Scioli es igual a Macri es como decir que el Quijote de la Mancha es igual al caso 9D. Pueden ser muy amigos, pero en este caso representan proyectos enteramente distintos. Eso sí. Bueno, entonces eso es lo que estamos votando. Los indicios hacen pensar que Scioli tiene un proyecto de un Estado que interviene, de un Estado que es inclusivo y una forma de conducción que se opone más bien a los privilegios de los poderosos, que trata de socorrer a los más vulnerables. Por un lado el Estado inclusivo y por el otro el neoliberalismo, que también lo conocemos suficientemente. Si no hay ninguna posibilidad de confusión entre un proyecto y el otro. Entonces, votar en blanco diciendo que los dos son iguales, me parece un error. Si vos crees que verdaderamente Macri es el neoliberalismo y tenés ideas que son de avance, de crecimiento de los derechos, que están a favor de las clases trabajadoras y todo eso, tenés que votar no Macri. Bueno, ahí Dolina focalizaba en porque mucha gente piensa que son más o menos lo mismo, en definitiva son hijos de empresarios, dos outsiders del mundo de la política, es decir, son dos famosos, tanto Macri como Scioli, que entraron en la política por diferentes cuestiones, pero ahí marcaba las diferencias. ¿Para qué quiero preguntar a la gente de Cambiemos? ¿Cuál es la diferencia para los que ven que Scioli y Macri son más o menos la misma cosa? Nosotros decimos lo que hacemos. Y hacemos lo que decimos. Eso parece un Eso parece lo digo yo. Sí. Bueno, pero vos mirás la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, vos mirás la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y tenés las escuelas que se caen a pedazos, hoy tenés escuelas que tienen su infraestructura, que tienen su computadora por alumno, tienen su... Sí, no es tan así, sí, yo las recuerdo. Estaba muy mal. Estaba muy mal. Pero no edificaron nuevas, reconstruyeron las viejas. ¿Cómo que no? Que termine de contestar. Polo Educativo Saavedra, te invito a recorrerlo. Entonces digo, no voy. el polo Villa 20, ¿no? Te puedo mencionar varias más. Entonces digo, los hospitales le hemos metido mucha inversión. El espacio público es otra cosa, la inversión es otra. Entonces nosotros hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Con mucha más avanzamos con muchas diferencias. Y mucha más guita. Administramos nuestros recursos, administramos nuestra ciudad. La ciudad también tenía problemas antes, y yo entiendo que otros jefes de gobierno por ahí, por problemas de gobierno, no pudieron hacer, pero nosotros armamos nuestra economía y pudimos vivir de lo nuestro. Pero con más guita, Diego, hay que reconocer eso. Comparar Buenos Aires, que es un país, con la capital, vos después podés decir, uno es mejor que otro, pero hacer ese espejo permanente no es justo. ¿Cuál es el espejo permanente? Y que ustedes tienen una recaudación y tienen un ingreso impresionante y que tienen recursos diferentes que la provincia de Buenos Aires. Vas a hablar con algunos intendentes, sí. Vas a hablar con algunos intendentes y te dicen, mira, yo tengo un costo. Tengo inversión del 30%, tengo pago de servicios del 20% y tengo el personal 50%. Vas a la Ciudad de Buenos Aires y nosotros equilibramos el 50% de nuestro personal, 25% servicios, 22% inversión. Y eso es una administración prolija. Vas a hablar con otros intendentes que tienen 30 de personal, 30 de inversión, y eso es sostener. No, perdóname, Pablo, porque no sucedía eso en la Ciudad de Buenos Aires. Andá a mirar para atrás. No, yo no te digo que no lo mejoraron, pero te digo que por ahí es incomparable hablar de un país como Buenos Aires y hablar de una ciudad. Creció comparado y acompañando el crecimiento que tuvieron el resto de las provincias. No creció más que otras provincias. ¿No? Vamos a hacer las cuentas. Te hago la cuenta con... No la de Pilar la provincia. Palermo, la provincia de Escala de Lado. No le echo la culpa. Pilar Palermo
Entonces no es así. No es así. Si compatibilizás los dos impuestos que tiene el municipal y el provincial, estás en una tasa superior. Pero no importa, nosotros fuimos acompañando ese desarrollo. Ahora, Pablo, en la misma ciudad de Buenos Aires, de otros jefes de gobierno. No, pero- en la misma, no es que cambió, no sé, cambió el pero- límite, pero yo no cambió su Diego, geografía, pero no eso cambió el no- esfuerzo. pero ¿no? más chiquito, es Federico, otra buenas cosa. noches. No, pero es lo mismo. Estábamos hablando de que para mucha gente son lo mismo, ¿no? De hecho, Lina trataba de diferenciarlos. El votante, el que todavía no está seguro o que va a elegir, como recién decía un colega suyo, el menos peor. ¿Qué ven cada uno de los dos candidatos a pocos días del balotaje? Bueno, en primer lugar creo que los ve como muy distintos. Y en segundo lugar, me parece que a Scioli lo ven, hablo en términos generales, ¿no? Lo ven prisionero de un dilema que nunca termina de ser resuelto. ¿Cuál, el kirchnerismo? Y bueno, si es kirchnerista o no es kirchnerista. Claro. Y entonces, bueno, es el que no quisiera ser kirchnerista, pero los acontecimientos hicieron que lo fuera. Y entonces, durante mucho tiempo, una importante porción de la ciudadanía lo que esperaba es que algún día Scioli tuviera un gesto definitivo y mostrara que es más, como ahora dice que va a ser más Scioli que nunca, que fuera más Scioli que nunca, y que eso es que sea muy distinto a Cristina. Pero Scioli no lo hizo eso. Y entonces, como no lo hizo, me parece que eso Ya es explica tarde. parte de lo que ocurrió. Ya es tarde para hacerlo estratégicamente, le Y a mí conviene, me ¿no? parece que sí, que es tarde para hacerlo. Y respecto de Macri, bueno, fue un dirigente muy cuestionado en su momento, de a poco logró convencer a muchos que no era el fantasma que algunos decían que iba a ser. Creo que a algunos los convenció, últimamente convenció a muchos. No hablo de temas de fondo valorativo, no sé cómo sería Macri como presidente, si sería lo que dicen los que están entusiasmados con él, o si sería como dicen los que lo critican, pero me parece que de alguna manera en la sociedad hubo una evolución respecto a la imagen de Mauricio Macri, que al principio era bastante negativa y ahora es bastante Revirtió. positiva. Ahora, si uno los ve, dicen, Macri y Scioli tienen muchas más cosas en común que Scioli con Cristina, ¿o no? Pero, a ver, estamos hablando en términos políticos, más allá de que sus biografías personales Son puedan similares, ser sí. similares porque vienen de afuera de la política, del mundo empresario, etcétera. A ver, pero Daniel pertenece al universo del peronismo. Vos me decías, y creo que ha sucedido también en otro de tus programas. Yo digo, cuando me dicen el sciolista, yo no soy sciolista. Yo hace 18 años que trabajo con Daniel, tengo un enorme afecto por él, obviamente que lo tengo como un referente político, pero yo soy un peronista que está con Daniel. Y un peronista que Claro, acompañó conmigo. y apoya a Cristina en sus dos presidencias y a Néstor Kirchner, pero soy peronista. Entonces yo digo, y el peronismo tiene el famoso apotegma de la única verdad es la realidad. Y uno dialoga con la realidad, y en virtud del diálogo con la realidad vas interpretando cada tiempo y las medidas que tenés que tomar en ese tiempo. Ahora, el peronismo tiene un sujeto social que es la base transformadora de este país, que son los trabajadores, los empresarios nacionales, y a mí me enorgullece pertenecer a ese Pero el espacio kirchnerismo lo político. desprecia. Gustavo. El kirchnerismo se autoconcibe como una etapa superadora del peronismo, por más que vos tal vez no estés de acuerdo con eso. Cuando Cristina siempre hablaba del kirchnerismo, del cristinismo, ella decía, nosotros venimos a hacer una fase superadora del peronismo, con el radicalismo popular, con el socialismo popular, y muchas veces en este programa hemos desfilar a dirigentes ultra kirchneristas que despreciaron a Daniel Scioli. Ahora Eso no, no, porque eso, perdóname, están en perdóname, campaña. yo A ver, no- para que no, Pacheco, no, para- ejemplo. a ver, No, Pacheco, te doy por favor. ejemplo. Chiquitito porque Sí, está ah. faltando sencillamente la verdad. Si querés te Cristina doy miles de jamás, ejemplos. jamás dijo ¿No? eso. Es más, siempre se ha reivindicado como militante peronista. Busca el archivo. Pero no, Sí, pero pero no, no, pero no, 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 Me parece que ahí hay una ¿Quién? vocación, Eva, ¿no? De plantear una diferenciación, Siempre. que es la aspiración que muchos tendrían, ¿no? Que una fuerza política que claramente es mayoría en la sociedad argentina Cristina, en el- sea te dividida digo para que no cuándo, pueda como seguir menemista, conduciendo. Cristina, en la es cumbre otra de cosa. Cristina Te cuento cómo, te Kirchner cuento cómo. ni Daniel Scioli carecen de la suficiente Abrí el oído. inteligencia No, para no, no. interpretar la Abrí el realidad, oído. para saber Sí, cuáles son las no, necesidades y para no caer en este tipo de tentación. Me parece que es una discusión completamente abstracta, que no se verifica en la Es el realidad, que principal como bien problema. decía Cristina, Gustavo, en es la- la A ver, única a ver, verdad y sí, la hicieron por todos favor. los El peronistas. principal problema político de Scioli es la interna que tiene con el gobierno. ¿Vos no pensás, Gustavo, que hoy él no puede salir a hacer su propia campaña porque le disparan desde adentro del mismo gobierno? Yo no lo veo así, más allá de las diferencias que podemos tener, porque, a ver,
el peronismo a lo largo de nuestros 70 años de historia, nunca fuimos una fuerza homogénea, ni tranquilita, vivimos una democracia intensa. ¿Por qué? Porque así como dicen que el tango es un sentimiento que se baila, bueno, el peronismo es un sentimiento que se vota. Y es un sentimiento que tiene una enorme capacidad transformadora de la realidad y que tiene un móvil dominante en 70 años, que es la justicia social. Es decir, sí, y también el poder, porque para hacer cosas necesitas poder, porque el poder puede. Pero no es así de abusar de sencillo. Entonces sí, obviamente hacemos política. ¿Por qué? Porque queremos transformar la realidad. Para eso que necesitas acumular poder. Porque si no, la política pareciera ser el juego de almas bellas que creen que porque vos decís las cosas más lindas, literariamente, diría el amigo Jorge, entonces la realidad se transforma sola. No, nosotros creemos en la política. Cambiemos creen en la política, porque se han organizado como los políticos. Y es lógico, y está muy bien. Y si hay una cosa que celebro, no solo de Cambiemos en cuanto a Mauricio Macri, sino a figuras como Sergio u otras, es que hay gente que ha buscado el compromiso para transformar la realidad, con otra perspectiva, pero metiéndose en la política, que es maravilloso para todos. Sí, Juan, buenas noches. Buenas noches. Te escucho. ¿Qué tal? Hay que pedir el paso. ¿Cuál es la pregunta? No, estábamos hablando recién. Nunca digas eso, ya perdiste tu turno acá en este programa. Gracias por estar. Estamos hablando de Scioli Macri. Estamos hablando de Scioli Macri, que mucha gente lo ve que son la misma cosa. Y recién Johnny marcaba esta interna que hay en el kirchnerismo que de alguna manera no lo deja avanzar, que en algunos aspectos biográficos son muy parecidos, eso es cierto. Pero veo una diferencia entre Scioli y Macri. Que es la diferencia que me lleva a mí a pensar que en esta opción que tenemos en el balotaje, lo único que no haría seguramente es votar a Scioli. Y yo lo explico de tres maneras. La primera es que soy bonaerense. Y como soy bonaerense, sé que los 8 años de Scioli fueron el peor gobierno que hubo en la democracia en la provincia de Buenos Aires. La segunda es que creo que, y me ha tocado en la política estar en la posibilidad de tener discusiones políticas, acuerdos políticos con Scioli, también en la legislatura, tratar de acordar cosas, los presupuestos, etcétera. Y Scioli tienen por costumbre, y eso yo lo puedo decir, plantear acuerdos y después no cumplirlos. Con lo cual, mi referencia como dirigente político es mala. Y la tercera es que creo que Scioli va a tener un gran problema de gobernabilidad si es presidente. ¿Por qué? Pues yo creo que el problema de la gobernabilidad en la Argentina generalmente se da cuando un presidente llega ungido por una fuerza que no controla y que por el caso del kirchnerismo no solo que no lo controla, sino lo detesta. Con lo cual, creo que, sinceramente, más allá de si son parecidos o no son parecidos, creo que, en mi humilde opinión, hay que apostar un cambio, más allá de que yo en lo económico no estoy de acuerdo con Macri, o muchas de las cosas de Macri, pero creo que tenemos que acompañar la necesidad de cambio de la sociedad y sí plantear el domingo, cuando haya un debate desde afuera, plantear que nos digan ciertas cosas que tienen que decir. Por ejemplo, yo quiero que Macri y Scioli digan qué van a hacer con la corrupción en la Argentina. Yo creo que Scioli y Macri tienen que decirnos no solo hablar del cepo y del dólar, y no solo plantear el cepo y el dólar como si estuvieran las cosas y esos instrumentos uno los pueda manejar como quiera. Estamos en una complejidad de la economía en la cual lo único que estamos escuchando son slogans que no tienen y no se compadecen con lo que va a pasar en la realidad en la Argentina. Tanto por uno como por otro. Pero la responsabilidad más grande tiene los que dicen representar a este gobierno que se está yendo. Me quedo con una parte y después vamos con el informe del debate. Sí, recién acá decía Juan, el diputado, que el kirchnerismo lo detesta o lo desprecia, dijo usted, ¿no? Lo desprecia. O sea, lo desprecia en muchas cosas y lo detesta estéticamente. Pero ¿por qué mucha gente tiene esa sensación? Y acá recién Paola Juárez marcaba esto también, ¿no? La interna. ¿No es algo que a ustedes les saque energía en este momento tan sensible a 10 días del balotaje? No, ahora estamos absolutamente concentrados en el debate, en las elecciones, pero un comentario, digo, más allá de que uno respeta, por supuesto, la opinión de alguien que vive en la provincia de Buenos Aires, que es bonaerense, como decía él, pero Daniel Scioli fue electo y reelecto en la provincia, reelecto con el 55% de los votos, y ahora en estas mismas elecciones, como candidato a presidente, ganó en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que, evidentemente, la mayor haciendo parte... la peor elección del peronismo en todas las épocas. Te escuché, la mayor parte
de los habitantes de la provincia consideran o tienen un juicio de valor diferente. Y respecto de otra vez del tema del peronismo y del Frente para la Victoria, a ver, que tenemos estilos, modos, énfasis distintos, nunca lo negamos y no lo vamos a negar, pero en lo estratégico estamos de acuerdo, en defender, insisto, el trabajo de la gente estamos de acuerdo, en defender el rol del Estado que oriente, que regule y que cuide, estamos de acuerdo. Y en la vida uno se vincula con sus amigos, con las personas que quiere y más que nada en la política con aquellos que tiene acuerdo en lo esencial. Lo demás se puede conversar y en lo demás podemos tener idas y vueltas. Como en una pareja, si vos estás muchos años juntos, ¿qué es? ¿Porque no tenés conflictos? No, los tenés, pero privilegiás lo central. Y lo central, estamos de acuerdo. Gracias, Marangoni, por estar con Gracias, nosotros, Santiago, muchas gracias. ¿Usted qué va a hacer si gana Scioli? Presidente de la Nación. ¿No le hubiese gustado ser ministro de Economía? Sí, no. sí. No, va a venir acá, va a venir acá. Cambiemos, mira, se lo quiere llevar. Fabián se lo quiere llevar. Bueno, ¿deja la puerta abierta usted o no? Sí, bueno si llega, el caso hipotético que Scioli no llega. Pero ¿cómo no van a venir al gobierno de Daniel? Por supuesto, pero bienvenidos, van a ser bienvenidos siempre. Lo invitan a ustedes, de puerta abierta a ellos, dicen. Ya lo invitamos. Bueno, es pública la invitación, ¿eh? Igual deberían todos trabajar juntos, ¿no? Pero vamos a trabajar juntos. Yo te gane. digo, independientemente de eso, porque la gente se tiene que quedar tranquila en una cosa. Digo, se trata de gente razonable de todos lados, digamos, con nuestra diferencia y todo, pero vamos a terminar trabajando y vamos a hacer acuerdos. Cada uno va a tener sus diferencias. Sí, y eso es lógico que así suceda. Pero si ellos no tienen ministro de Economía, ustedes Santiago, no tienen a nadie. Santiago, ¿Y a quién es? No tiene ¿Quién es el ministro de realidad. ustedes? Puede ser muy... Nuestros referentes económicos son Alfonso Pero Pratado falta muy y poco, Rogelio ya estamos... Álvarez. Pero Diego, se le pasan diciendo eso porque no se dicen cuál va a ser el gabinete nacional. Con algo, con esta invitación mutua. Sí. ¿Qué es la primera cosa que dijo Mauricio Macri? Unir a los argentinos. Basta con esto de amigo-enemigo. Unir a los argentinos. Y esta invitación mutua, de alguna manera, es el primer planteamiento que hace Mauricio Macri, es unir a los argentinos. No importa si pensás distinto, si tenemos diferencias. Tenemos que encontrar algún lugar Eso de lo dice el común acuerdo. Papa. No, bueno, pero tenemos que lograrlo. No podemos vivir divididos, no podemos vivir No, igual obviamente que no, pero después la de esta realidad es manera. otra cosa. Hay que lograrlo. Y me parece que es una muestra de la democracia, que queremos todos, ¿no? Que haya diálogo, que se respeten, ¿no? Entre... por más Somos que piensen adversarios, no distinto, por enemigos. supuesto. Exactamente. Somos adversarios, no enemigos. Bueno, Lo importante es tener hablando de unir, estamos en un momento, claro, muy sensible. Hubo un cruce muy fuerte entre los periodistas. ¿Quién se enfrentó? Leuco y Mengolini. Por el tema Abel Albino. Escuchá.